Y yo me acuerdo que les dije, si mañana no les mando un mensaje, pues vengan a esta ubicación. Y les compartí mi ubicación y las fotos. Entonces él abre la cortina, me empieza a ahorcar y me dice que con quién empecé a andar en esa fecha, porque con él había empezado a andar desde febrero. Él en una ocasión ya me había dicho que si yo no era consciente, claro, tomado, que era tan pequeña que él me podía destazar en la regadera y nadie se iba a enterar. Al día mueren 10 mujeres en México. En México. Por violencia Sí. en una relación. Sí, feminicida. Ver en todos lados la mano de Dios te hace que seas mucho más agradecido. Y estando en prisión, yo era un referente para las personas que estaban afuera. Uh-huh. Y para mi familia. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast El Arte de la Restauración. Hoy tenemos una súper invitada, Alina Narciso. Bravo, bravo, bravo. Quienes no sepan quién es Alina es una ex policía y es una precursora ahorita de la ley. Alina también ahorita ella es una empresaria. Ahorita vamos a por qué ella es una ex policía y cómo es una precursora de una ley. Alina, siendo policía, tuvo, pues, híjole, la mala fortuna de haberse casado con, tener un mal matrimonio en defensa propia. Mató a su esposo, que también era un policía. Fue a juicio, la sentenciaron 45 años, pero ella nunca dejó de pelear la batalla, ¿no? Entonces, obviamente la vemos aquí, la vemos libre, la vemos hermosa, la vemos empresaria, la vemos ahora defendiendo, luchando por los derechos de la mujer. Pero queremos entrar un poquito más a detalle cómo, dónde está Dios en todo esto, ¿no? Cómo Dios restaura una experiencia tan dolorosa y tan traumática, ¿no? Desde la violencia en una relación, el asesinato, la sentencia, la prisión y obviamente salir y encontrarte con una vida a lo mejor diferente a la que tenías cuando entraste, ¿no? Entonces, bienvenida, Alina. Gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Lista? Muchas gracias, Melissa. Estoy muy feliz por poder estar aquí y porque tú me conociste en prisión. Así es. Y ahora podemos estar, gracias a Dios, aquí. Entonces, eso me llena muchísimo el corazón. Sí, algo muy importante es que Alina fue mi alumna en la cárcel del taller Mosaico. Y obviamente para mí es un súper gusto ver todo lo que está haciendo, ¿no? Y todo como toda la palabra siempre pues tiene su fruto. Pero para entrar en el tema, y quisiera empezar con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo primeramente, o sea, quién era Alina antes de todo esto, ¿no? O sea, vamos a empezar. ¿Por qué quisiste ser policía? Claro. Es una pregunta muy buena porque estando yo en la preparatoria, recuerdo que hacía muchos tests y todos me decían que tenía que ser trabajadora social, era la recomendación. Y yo no lograba identificar a qué se refería. Yo decía, ¿no? Porque estudié 5 años de contabilidad, entonces no hallaba qué tenía que ver. Entonces me hice estilista a mis 16 años. Okay. Y de ahí, un tío me hizo la invitación de, bueno, ¿por qué no le calas acá en la policía comercial? Y ves si te gusta y ya te vas a la municipal. En ese entonces, a mis 19 años, yo tenía todo para estar en la policía municipal, pero quise ingresar primero a la comercial, que era un poquito menos de... responsabilidad, me imagino. Y requisitos. Estando ahí, después de año y medio, me di cuenta que era lo que me apasionaba y que en la comercial estaba muy limitada para poder ayudar a la gente. Okay. Hice muchas amistades, muchas personas conocidas. Hice lo más que pude con las herramientas y posibilidades que te dan en esa corporación y me fui a la academia para policía municipal. Ok. ¿Cuánto tiempo dura la academia? 6 meses. 6 meses. 6 meses en la del estado y me tocaron 2 en la local, ya en Tijuana. Entonces, ingresaste a la policía. ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste a la policía municipal? Tenía 21 años. Ajá, bien chiquita, 21 años. ¿Y qué hacías? ¿Patrullabas, multabas? ¿Qué hacías? Lo primero que me tocó fue estar en el área de comercio seguro, operativo confianza, que es lo que como lo conocen. Patrullar por los bulevares en el área de Los Pinos, que es un distrito que me dejó muchísimo, muchas amistades, muchas relaciones, personas que hasta la fecha me han contactado. Okay. Y después estuve en operatividad, en los grupos también de operativo en todo Tijuana. Y también estuve en el área de zona Río, zona centro. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en la policía cuando conoces, pues, a tu novio con el que te casaste, ¿no? El de la tragedia.
Tenía, tenía un año en el área de Los Pinos en comercio seguro. Cuando él llega, me cambia al área de operatividad, que es andar en la colonia. Me cambia totalmente los horarios. Yo me acuerdo que peleé mucho porque yo asistía a las carreras delegacionales del ayuntamiento cada domingo del mes y asistía a los eventos de la escolta de bandera, que fue una de las razones por las que me conocían muchas personas. Entonces dejé de asistir y me cambió totalmente mi rutina. Dejé de ir al gimnasio con tanta constancia. Cuando te Y cambiaste cuando me cambió, en ese momento yo no supe que él había sido, porque obviamente él no lo decía, pero fue él quien pidió mi cambio. ¿Era tu jefe o qué? Sí, era el subjefe del turno. ¿Cuántos años tenía él? Tenía, yo tenía 22 en ese entonces, él tenía 25, me parece. Ok. Entonces, te pones de novia con él. Sí, y Bueno. todo inició de manera informal porque, para empezar, antes de que me cambiara, hubo mucho hostigamiento, que yo no lo identificaba, pero los compañeros sí me decían que cuando patrullaba parecía que nada más existía yo en el bulevar, porque era Narciso, era Narciso para detenidos, Narciso para traslados, o sea, todo quería que lo hiciera yo, pero era con este afán de, pues, relacionarse, de tener comunicación, contacto. Ok. ¿Y cómo estuvo que caíste? O sea, ¿cómo estuvo que empezó la relación informal? Desde el primer momento que empezamos a hablar por WhatsApp, él me hablaba con mucha confianza. Que en un inicio sí traté como de poner un alto, pero él me acuerdo que me respondió así como que, ay, Oye, un aparte, error. pues también tenías 22 años, 25, o sea, para mí, pues 2 chamacos, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Sí, Y si te gustaba, pues, sí. pues te le sonríes. Sí, y en ese entonces, es un paréntesis, yo me acuerdo que tenía una, según yo, en ese entonces ya había ido a una conferencia de constelaciones familiares y solté el rol de papá dentro de mi familia y trabajaba yo en soltar el patrón de fijarme en personas mayores. Y dije, Ok. bueno, con él ya rompí el patrón porque es una persona más joven, pero no me di cuenta que representaba de otra manera este papel porque era corpulento, era fuerte, era una persona de apariencia ruda y pues Ok. se conducía así en la corporación. Entonces él inicia todo patrullando juntos como amistad dentro de la labor, mucha confianza. Después, oye, vamos a comer, vamos a una fiesta después del turno, después ya era antes del turno y así hasta que estamos casi 24/7 juntos. Ok. Ok, entonces empezó así, no queriendo como, ¿cómo se llaman? Como amigos con derechos, pudiéramos decir. Ujú. Sí. Amigo novios, amigo Que movios. después eso fue un problema porque él en su pensamiento, en su serotipia, él en su mente marcó una fecha cuando nos conocimos, que fue en enero, y yo recuerdo que formalizamos en mayo, después de una discusión porque él decía que ya éramos novios y yo le decía que no porque nunca me lo había propuesto. Entonces, Nunca te la había cantado, como dicen. Ok. entonces pues fue motivo de De ponerse de novios. Ujú. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste de novia? Pues se supone que iniciamos en mayo. Para él, iniciamos en febrero, enero, que fue cuando nos conocimos, pero formalmente iniciamos en mayo. Nos juntamos en agosto. Se fueron a vivir juntos. Ujú. Ok, entonces en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses de conocerse, se van a vivir Ujú. juntos. Sí, que yo unos días antes me O estaba sea que no te arrepintiendo. casaste con él. No. Ok, vivían en unión libre. Ujú. ¿Alguna red flag? O sea, bandera roja. O sea, ¿había violencia en el noviazgo? Durante el noviazgo hubo jalones, de repente eh, regaños que no eran parte del trabajo, discusiones que él las hacía como de trabajo, días que no me daba de descanso porque no quería que estuviera fuera de su alcance, de visibilidad, control. Y el primer día, y eso lo tengo bien marcado, el primer día que nos vamos a vivir juntos, él me dice la primer grosería, ya sintiéndome pues segura, porque estamos bajo el mismo techo. Ujú. Y me acuerdo O que sea me que dijo, en todos esos meses nunca te había dicho groserías. no, nada más era como controlar mi tiempo. Ok. Y, pues todos los compañeros les tocó saberlo y padecerlo, porque a veces me tocaba patrullar con alguien más
Y los días de descanso que nos debían, pues no nos los daban porque él no permitía que yo estuviera fuera de su control. Entonces, te digo, aparte, ese primer día de irnos a vivir juntos fue la primera palabra altisonante. Y obviamente esta frase que se me hace tan común y repetitiva en estos noviazgos tóxicos, estás loca. Es intentar voltear, hago algo malo, pero te digo que tú estás loca y que tú estás provocando esto. Entonces, eso es muy común en estas relaciones tóxicas. Ok. Sí, a final de cuentas tú eres la que estabas mal, tú eres la enferma, tú eres la loca. Ok, ¿y cuándo empezó la violencia? Pues se puede decir que la violencia psicológica inició desde el noviazgo. Desde el Pero la noviazgo. violencia física fue yo creo que a las semanas que vivimos juntos, porque justamente fue este reclamo de, oye, ¿cuándo comenzamos a andar? Y yo le doy una fecha, él dice que es otra, y me golpea, me acuerdo que estaba yo bañándome. Entonces él abre la cortina, me empieza a ahorcar y me dice que con quién empecé a andar en esa fecha, porque con él había empezado a andar desde febrero. Y yo le trato de explicar el tema, lo que ya habíamos hablado, y él estaba totalmente cegado. Ya empezó a golpearse la cabeza y hacía esta mirada que le decían los compañeros de loco. Y después como que entró en conciencia y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, pero es que cuando yo... O sea, después de que te estaba ahorcando ahí en la regadera. Me dijo, es que cuando me enojo yo no escucho. Escucho un zumbido y ya no puedo poner atención. Ese día me acuerdo que de ahí pues todo se tornó tétrico, como había un miedo así como constante, pero que no lo dejaba hacer yo totalmente, porque ese día me acuerdo que me tomé fotos de los golpes, fingí que fui por mi ropa, me metí al baño, él se salió. ¿Las fotos las guardaste? Se las mandé a 2 compañeros, Ok. a una compañera y a un compañero, que el compañero muy afortunadamente fue a testificar y presentó las fotos y me ayudó muchísimo dentro de la investigación. Y yo me acuerdo que les dije, si mañana no les mando un mensaje, pues vengan a esta ubicación. Y les compartí mi ubicación y las fotos. ¿Te dio miedo? Sí, pero trataba como de... El mismo miedo me hacía pensar como, no le voy a demostrar que estoy como cuidándome para que no reaccione peor. Ajá. Después del momento tan fuerte que viví. Y en lo que yo tomé la foto, mandé el mensaje, pues puse seguro la puerta. Y ese día él la tumbó y desde ahí la puerta del baño ya no tuvo seguro. Ok. Porque él decía que no se necesitaba, si éramos una pareja, era como él no necesitas privacidad. Ay, no. Ok, entonces, a los 2 meses que vives con él sucede este evento, ¿verdad? Como al mes. Al mes sucede este evento, digo, no, yo digo ya el evento, pues donde tienes que actuar en defensa propia. Y él, sí, pues obviamente pues le tienes que quitar la vida, ¿no? En defensa propia. A los 2 meses de viviendo juntos. Fue en diciembre. O sea, que ustedes se fueron a vivir juntos en agosto y en diciembre ya está pasando esta situación. Platícame de esa noche o tarde o mañana. En octubre hubo una separación y hubo... y regresamos después de una semana porque él se presentaba todos los días en el lugar donde yo estuviera trabajando o en el departamento, él ahí estaba. No sé cómo le hacía, se escapaba del trabajo, iba incluso en la unidad. Entonces me convenció de regresar y nunca llevé todas mis cosas, que esa fue una de las cosas que a él le tenía como el foquito encendido de... Que a lo mejor no te quedabas ahí. Entonces, esta noche cuando yo tengo que defenderme... Ahora, ¿por qué regresaste si se supone que, me imagino que en la policía municipal tienen tanta información de lo que es la violencia familiar, ¿no? O sea, o no tienen una... ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Ajá, sí. Hay un área de prevención del delito, pero los conocimientos en cuanto a perspectiva de género no son... no les dan no les dan una importancia grande, la que debería, porque yo me acuerdo que estando en la academia tuve una clase nada más, en los 6 meses, imagínate, una hora de 6 meses que hablaba sobre la violencia contra la mujer. Nos hablaban de la Convención Belém do Pará y todo esto, pero no había un enfoque integral. Entonces, sí me tocaba, yo recuerdo atender muchos reportes de violencia
Y yo era empática con las mujeres, pero para mí una de las cosas que me di cuenta es que me daba vergüenza el saber que yo podía ayudar a tantas personas, a tantas mujeres, y que yo no podía porque cuando busqué la ayuda, me apoyaron relativamente cambiándome de área, pero no me creyeron. No me creyeron que él me había amenazado de muerte. Entonces, yo sabía, y porque también lo viví, del el compañerismo, el apoyo que hay entre los hombres, incluso cuando hacen algo incorrecto. Me tocó ir a reportes donde era un compañero, primo de alguien de un policía, y le daban la atención de no llevárselo preso porque pues era pariente de un compañero. Aun Ok. cuando estaba demostrado que estaba violentando a su esposa y la esposa me tocó que nos gritaba. Entonces yo lo que hacía era, yo no voy a ser partícipe de esto y pues yo no abordaba el reporte, pero ellos los jefes pues lo dejaban ir. Entonces había apoyo. Entonces, de alguna manera, tú estás en una situación similar y te toca a veces atender a llamadas de violencia. Ujú. Entonces, ok, te separaste, volviste, este, obviamente, pues súper mala decisión. Ujú. Entonces, en diciembre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la noche? Justamente ese día habíamos ido a comer. Yo me Mm. acuerdo que me había ido a agarrar el cabello y eso fue para él como un acto de molestia. Entonces, ese día, una de las cosas que habíamos hablado era que no estaba cumpliendo con lo que establecimos cuando yo regresé con él, que era el dejar de tomar, dejar de ser violento y asistir a la Él psicología. tomaba. Sí. Y asistir a terapia. La terapia a mí me tocaba muchas veces ir sola porque hacía la cita para los dos y él encontraba un pretexto para no ir. Entonces, ese día yo le recordé que no estaba cumpliendo con lo que teníamos establecido y pues el hecho de que mis cosas nunca estuvieran totalmente en el departamento, pues era esta luz de constante de tal vez te vas Se a va. volver a ir. Y cuando llegamos al departamento, él continúa tomando. Entonces yo lo que digo, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir, no quiero saber eh, nada más, me duermo y pues él que se queda ahí tomando. Cuando me despierta, que aquí hay algo que se me hace muy, muy fuerte y es que justamente antes de que me durmiera, él le habla a su mamá, la pone en altavoz y la señora al escucharlo, pues que estaba tomado, le dijo, otra vez andas tomando y él le dice, no, pero estoy aquí en la casa. Y ella le dice, pórtate bien. Y él le dice, estoy aquí en la casa, ¿cómo que puede pasar? Y ella le dice, por eso pórtate bien. Entonces, para mí ese fue un mensaje de que siempre supieron lo que pasaba aquí y esa es como la notita, ¿no? Ujú. Me duermo y cuando él me despierta en la madrugada, su mirada estaba totalmente fuera de sí. Y la pregunta es, ¿me vas a dejar? Esa fue como el pensamiento que probablemente en ese tiempo que estaba tomando Le y, dio rienda suelta a su ajá, mente. yo escuché que estaba inhalando y también, como él en una ocasión me había dicho que compañeros le habían dado cocaína, dije otra vez. Entonces, yo definitivamente en ese momento tenía miedo, pero sabía que si me intentaba salir, pues no lo iba a poder hacer. Sentía Ujú, como que lo iba a alarmar más. ujú, Entonces, ya que me despierta, yo trato de convencerlo de que todo está bien, de que no voy ujú. a irme. Y cuando intento ir a la cocina, pues él me agarra el cabello y me regresa. Hubo mucho forcejeo, yo intenté salir y no, pues no tuve, no lo logré. No, pues nunca vas a comparar la fuerza de un hombre con la fuerza de una mujer, físicamente hablando, Sí, ¿no? y el arma pues todo el tiempo la tenía con él. En un momento cuando me despertó, él la tenía apuntando a mi cabeza. Ok, te despertó. Él te estaba Ujú. apuntando con la pistola. Ok. Y durante todo el trayecto pues la trajo en la mano. Ok. Cuando... y sabes que una de las cosas que también me hizo muchísimo ruido es que todo lo que me decía, todo lo que me decía durante el forcejeo era que me dijo, te crees muy chingona. Ese era, todo lo que me decía era enfocado a esta frase. Y cuando me llevaba hacia el baño, era como, a ver si muy chingona. Me dijo, tú no vas a poder salir de aquí. Y el terror que yo sentía de ir al Y baño, luego alcoholizado, drogado, ajá, sí.
Y lo que muchas veces no se contempla es que ese miedo, ese terror que yo sentí en ese momento fue alimentado durante toda la relación, con lo que me decía, con lo que hacía, con las cosas que yo veía y pues sus amenazas. Entonces, él en una ocasión ya me ha dicho que si yo no era consciente, claro, tomado, que era tan pequeña que él me podía destazar en la regadera y nadie se iba a enterar. Entonces, ese pensamiento no salía de mi cabeza cuando me estaba llevando al baño. Y luché, pero obviamente no, pues no, contra su fuerza natural, hacía pesas, alcohol, drogas. Sí, ¿no? Definitivamente no. Entonces, el rayito de luz para mí fue el recordar que tenía el arma fajada y el logrársela quitar. Y yo creo que cuando yo hago esto, él no piensa que yo fui capaz porque él me avienta hacia afuera del baño, pensando tal vez que no lo había logrado, que no le había podido quitar el arma. Y yo lo que hago es apuntarle y pedirle que me dejara salir, porque ese era mi pensamiento en ese momento, salir de ahí. Él se burla y me dice, me anima a dispararle y me dice, no lo vas a hacer. Cuando él da el paso hacia mí y yo pensando en que si llega a mí y me quita el arma, pues yo no voy a poder contra él. Disparo y se hace una bruma. Disparo sin contar el número de disparos y se hace una bruma. Cuando la bruma se esfuma, él está ahí de pie, riéndose y yo pues solamente pienso si no le di o por el alcohol, las drogas no le hace efecto. Pero yo en ese momento entré en terror, como el sentimiento de no voy a poder contra esta persona. O sea, ya disparé y ahí sigue. Ajá. Entonces, porque mucho se ha hablado sobre el número de disparos. Entonces, él me vuelve a decir que yo no voy a salir de ahí. Y cuando se acerca nuevamente, se me queda el paso como para salir del baño, yo vuelvo a disparar. Él cae de frente y yo me acuerdo que me quedo ahí parada. Porque yo sentía que él en cualquier momento se podía levantar. En ese momento yo no miraba sangre, no miraba lesiones y solamente pensaba en se va a levantar y estoy esperando que se levante. O sea, yo no pensaba que en ese momento él ya había perdido la vida, porque no, te digo, no veía, tal vez por la adrenalina, no veía en él las lesiones. Sí, no, pues ¿quién piensa en ese momento, no? Ajá. O sea, ay, me voy a detener a pensar, no, pues no. Y cuando Marco, en ese momento, yo te digo, yo me quedo ahí congelada y tocan la puerta, era mi mamá. Mi mamá que siempre ha estado ahí en todo el proceso, dentro, fuera de prisión. Y ¿Tu mamá es tu vecina o qué? O sea, vivía en la parte de atrás. Y escuchó los disparos. Sí. Ella la visitaba, pero no teníamos tanto contacto porque ella también vivía en una relación violenta, no de la misma manera, pero ella duró 20 años bajo violencia psicológica y económica. Súper limitada y controlada, incluso que esa es una de las razones por las que yo a los 17 años salgo de mi casa, por el extremo control. Entonces tu mamá escucha los disparos, va y te toca, va y llega a tu casa. Y yo lo que le digo es, creo que lo maté. Esa es la primera frase que yo le digo. Y mi mamá se queda como pues asustada y me dice, hay que llamar al 911. Yo llamo al 911, espero la unidad. Me preguntan los disparos y yo me asomo. O sea, yo me tengo que asomar a ver a la persona para ver dónde tenía las lesiones. Llegó la unidad, ambulancia, y lo primero que hacen esos compañeros es decirme, es que ¿por qué? ¿Por qué le disparaste? ¿Y por qué tantos disparos? Y yo les digo que me tenía encerrada, que me estaba golpeando y que me llevaba hacia el baño. Pero aún así no tenías derecho. Entonces el mensaje es como no tenías derecho a salvar tu vida. Y el sentimiento que yo tenía de alivio por salvar mi vida después de un terror tan intenso. Hubiera preferido mejor que me mataran entonces. O sea, como... Ese era el mensaje que me estaban dando. Y desgraciadamente 2 de los que llegaron eran amistades conocidos de él. Entonces creo que... ¿Te fuiste detenida esa noche? Sí. Ok. Sí. Y me fui con ese sentimiento de creer que había hecho algo malo después de lo que me decían, de cómo me trataban en el camino, la manera en que me juzgaban los compañeros a los que me le tocó presentarme, que ni siquiera fueron los primeros que llegaron a la escena. A la escena.
que es como lo marca la ley, que de ahí ya había una falla grandísima al debido proceso. Y pues yo, a pesar de que iba contaminada de este de sentimiento que me comparten, yo pensaba que en ese momento se me borró todo el conocimiento policial que tenía, se me borró. Y yo decía, bueno, no recordaba ni siquiera cuánto tiempo tenía que estar ahí en el Ministerio Público para que me dieran, porque yo sentía que iba a salir, que yo estaba tan segura de lo que había hecho que dijo, bueno, pues voy a salir en O unas sea, estabas tan horas. segura que era defensa propia que... Ajá, Entonces ok. voy a salir en unas horas. Entonces, al día siguiente, día y medio después, me trasladan a la penitenciaría. Y en esa noche que pasé ahí estuvo muy fea. Hubo personas que estaban ahí conmigo que les tocó escuchar la noticia a bordo de las unidades, comentarios, compañeros oficiales que les tocaban pasar por ahí y me reprochaban, otros que me daban todo su apoyo, que habían patrullado conmigo, que nos conocían a los dos y sabían cómo era esta relación, porque nuestra relación era como de dominio público. Al inicio todos nos apoyaban. O sea, como una relación tóxica, ¿no? Ajá, O sea, todos nos apoyaban. en las relaciones tóxicas todo el mundo sabe Ajá. los problemas que hay en la relación tóxica. ¿Por qué? Y... Lavan la ropa sucia en todos lados. Ajá. Y porque él se encargaba como de hacerle saber cuando terminamos o algo, es como, ella me está haciendo daño porque me dejó y quién sabe por qué. Entonces, para muchos compañeros yo era la mala, la que lo hacía sufrir, la que le hacía mal. Entonces, obviamente estás enfrentando con el rechazo pues, de compañeros de trabajo, obviamente el rechazo de la familia de él. Y depresión, porque sí me decían, ya perdónalo, mira cómo anda. Y frases así. La manipulación, entonces te vas a la penitenciaría, empiezas tu proceso. Ok. Y me tomó meses asimilar el que yo no había retomar mi sentimiento principal de que yo no había hecho algo malo y de que era una afortunada de entre cientos que no lograban sobrevivir en manos de sus agresores, en su mayoría parejas sentimentales. Y obviamente con el apoyo de mi ¿Qué psicólogo. porcentaje es el que muere en manos de sus agresores? Dijiste ahorita. Al día mueren 10 mujeres en México. En México. Por violencia en una relación. Sí, feminicida. ¿Quieres arrancar tu podcast y no sabes por dónde empezar? Rise es el lugar que estás buscando. Aquí te ayudamos a grabar, editar y subirlo a todas las plataformas digitales. Sets profesionales, equipo de alta calidad, producción completa y un ambiente diseñado para que solo te concentres en crear. Agenda un tour por las instalaciones y haz que tus ideas se escuchen. Rise, la casa de los podcasts en Tijuana. Y las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 mujeres han sufrido un acoso, hostigamiento, violencia de algún tipo. Pero las cifras reales que se han hecho, que hemos hecho en trabajo de campo, es que de esas 7 mujeres, de esas 10 mujeres, 7 levantan la mano, 2 les da vergüenza y verdaderamente una está en el privilegio de decir que no ha sufrido ningún tipo de violencia. Wow, 1 de 10. Entonces, te vas a la penitenciaría. Sabemos que el proceso penal en México, pues es lento, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la penitenciaría antes de que empezara verdaderamente tu juicio? Estuve 2 años y medio. 2 años y medio esperando un juicio. Y se me negó el cambio de medida cautelar. O sea, la fianza. Sí. Y Para el salir poder a llevarlo en tu domicilio. casa. Ajá. Okay. Se me negó, a pesar de que ya había sobrepasado los 2 años límite para el proceso de sentencia. Okay. Entonces, 2 años y medio en la cárcel. Ahora, ¿cómo? Híjole. En la cárcel, pues, ¿cuál fue a lo que me refiero es eso, cuál fue tu fondo? O sea, 2 años y medio esperando y obviamente, pues, con más miedo de quedarte ahí muchos años. Ahora, ¿cuál es tu fondo emocional en la cárcel y cómo te reencuentras con Dios en la cárcel? ¿No? Porque obviamente, a lo mejor no escucharon ustedes porque estamos platicando nosotros allá. Tú conociste a Dios en tu niñez, de tus 7 años a tu adolescencia, ¿ok? Con una vecina, ¿ok? Pero pues la vida así es, uno se ocupa, le da rienda suelta, uno decide vivir, ¿no? Le dice a Dios, espérame poquito, ¿no? Entonces, cómo es que tú, me imagino que estando ahí en la cárcel, o sea, cómo es que te reencuentras con Dios? ¿Cómo es que,
¿O cuál es tu fondo emocional dentro de la cárcel que te hace otra vez, pues volver a Dios? Al mes y medio que yo estoy en prisión y que empiezo a entender que me voy a quedar ahí más tiempo, a asimilarlo, me dan trabajo de estilista, cortando el cabello a las chicas del edificio. Empiezo trabajando un día, después una semana, hasta que salgo todos los días. Ujú. El bordado también me abre las puertas al trabajo de iglesia. Entonces ya no Ujú. solo era la estilista, también era la chica que bordaba en la iglesia de apoyo. Ujú. Estando ahí me doy cuenta que Dios nuevamente me está tocando la puerta y digo, bueno, a mis 7 años y desde más pequeña yo buscaba de Dios, primero en la católica porque crecí en un hogar católico y la persona que me cuidaba también era católica. Entonces decido, pues soy la primer cristiana en mi familia y ahí me doy cuenta que pues los planes, si Dios ya te ha elegido, si ya te ha llamado, no te va a soltar, por más que tú te intentes alejar con todos los temas que la vida nos trae. Empiezo a hacerme más parte de la iglesia cristiana dentro de prisión y al año, me acuerdo que unas 2 semanas antes de ser la segunda a la cabeza de la iglesia cristiana, yo les digo a las chicas durante una plática, una charla, porque ya ves que se dio el COVID, entonces Ujú. dejaron de ingresar iglesias y teníamos pues que hacerlo nosotras. Y Ujú. yo me acuerdo que les dije a las chicas en el micrófono, tengo tantas cosas que compartirles que voy a encontrar el espacio y espero que se dé. A las 2 semanas me hacen la segunda al frente de la iglesia cristiana y yo me acuerdo que dije, yo no soy la persona para dar la palabra Ujú. porque no tenía la Biblia tan estudiada y solamente tenía el anhelo en mi corazón de ayudar a las chicas a que entendieran que esos procesos a veces pues son necesarios para acercarnos más a Dios. ¿Cómo una persona que está ahí sin esperanza puede dar esperanza? Eso es el comentario que más me decían. Y yo me acuerdo que al principio, en esta negación de es que yo no soy la persona ideal, y la comandante, Candy, que te tocó conocer, una excelente persona, excelente ser humano, me dice, si Dios le está diciendo que vaya y el humano le está diciendo que no vaya, ¿a quién va a escuchar? Hablaba de usted. ¿A quién va a escuchar? Y dije, claro que a Dios. Entonces, bueno, entonces me animé. Y fue una responsabilidad bien grande. Y fue algo tan motivador porque yo les decía, yo los motivo a ustedes, pero el levantarme y estudiar y tener algo que platicarles, y la persona que estaba también al frente me ayudaba muchísimo porque ella estaba muy relacionada con la Biblia. Entonces cada duda que yo tenía, ella me apoyaba y podíamos platicar de una forma más sencilla los pasajes de la Biblia y que las chicas se dieran cuenta que no se necesita ser perfecta, sino tener un corazón dispuesto a escuchar, a atender el llamado. ¿Cómo es la vida dentro de la cárcel, Alina? Y más para una persona pues que sabe que es inocente. Es monótona, es fría. Y yo me acuerdo que al inicio, en el primer mes, miraba a las chicas que salían a trabajar con una disposición, se ponían su mandelito de color rosa, verde, azul, y salían a trabajar tan alegres. Y yo decía, ¿cómo pueden hacer de ese espacio su casa? Sentir como si fuese su casa y actuar. A los 2 meses yo ya estaba igual. Entonces entendí que este proceso es tan fuerte que entonces tienes que... Te dobla, se quiebra. ¿Qué tú crees que la prisión quebró en ti? El perderlo Sí me explico, todo. ¿eh? Sí, perderlo todo y darte cuenta que lo único que tienes es tu fe, tu persona, a Dios, y si bien te va a tu familia, que ese para mí es un plus, porque hay personas que no Sí. las tienen. Ahora, llega el juicio, llega la sentencia. Digo, para no entrar mucho en detalle, la sentencia fue por 45 años. Ok. En ese entonces, mi espíritu estaba tan fortalecido que yo me acuerdo que, aunque tenía todo, sabíamos que yo no merecía esa sentencia. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, cuando se da, te dije que la justicia no existía. Porque mi mamá es una mujer que cree en la justicia y es una gran mujer. Y ella me decía, es que sí lo vamos a lograr. Mira, tenemos todo. Ella ya estaba súper instruida, comenzó a estudiar Derecho. Entonces ella sabía que teníamos todo.
Pero yo viendo el sistema desde dentro, formando parte del sistema, yo decía, no, porque yo he visto cómo falla en contra de inocentes. Yo decía, dudaba. Entonces, esta sentencia, y dije, claro, era de esperarse. Las burlas, ¿Tú cuántos años tenías cuando te sentenciaron 45 años? Tenía 25. O sea, 25 6. años. Te estaban diciendo que ibas a salir de ahí a los 60. Más 70. Ujú. A los 70 años de edad, o sea, nunca ibas a poder formar una familia, tener hijos. Y me acuerdo que, bueno, yo te digo, mi espíritu estaba fortalecido y yo dije, esta sentencia yo no la voy a hacer. No voy a hacer ni un día. Y con esa frase que pudiera parecer como de repente arrogante, porque yo llegué a la comandancia y le dije, comandante, no se preocupe por mí, porque todo el mundo estaba preparado para recibirme, porque mi caso era pues conocido por las chicas, mis compañeras, por sus familias. Yo recibía oraciones y bendiciones desde personas que no me conocían. Entonces, llego y todo, derechos humanos, área médica, estaban preparados como para decir, esta mujer va a llegar en camilla. Y yo llegué de pie, con el estómago hecho añicos, pero mi espíritu estaba intacto. Y yo le dije, no te preocupes, comandante, yo no voy a hacer ni un día esa sentencia. El espíritu tan fuerte que tenía, pero mi cuerpo resintió. Entonces, estuve una semana y media, malísima del estómago. Bajé como 4 o 5 kilos en una semana. Y pues mi mamá también. Mi mamá también, me acuerdo que ella la veíamos más envejecida durante todo el proceso. Ahorita ya es otra. Y para ese entonces, el Congreso del Estado ya estaba trabajando en la ley Alina, porque observaron las fallas que hubo dentro de mi proceso durante este juicio. Y me acuerdo que yo tenía contacto con una diputada en especial y yo le platicaba todo lo que vivía dentro de prisión. Entonces, para ellos era que no se repitiera. Y cuando salgo de prisión... Y más con todo lo que pasa con los femicidios, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando, pues, otra chica se defienda de esa manera de una persona? O sea, en lugar de, pues, de que estar contenta y feliz porque, pues, está viva, pues ahora se tiene que sentir culpable y condenada, ¿verdad? En una prisión. Entonces, todo ese tiempo estabas ahí y no te dio el bajón después. O sea, cuando te cayó el 20, que eran 45 años y que existía la posibilidad que sí te ibas a quedar ahí hasta los 70 años de edad. La mayoría de personas me decía, es que no te ha caído el 20. Así. Es que no, la gente demeritaba el hecho de que yo estuviera, que mi fuera tan grande que me alcanzara para no creer que iba a pasar una sentencia tan grande. Yo estaba bien consciente de que lo que teníamos jurídicamente alcanzaba para no tener esa sentencia. Pero la gente se aferraba en decirme, es que no te ha caído el 20. Y dije, bueno, ellos pueden decir, pensar lo que sea, yo estoy tranquila. Y durante todo el proceso, creo que uno de los peores momentos que pasé fue el suicidio de una compañera. Y el momento antes de que se me diera mi libertad, un año después de la sentencia de 45 años, durante la audiencia de apelación, yo me acuerdo que me toca ir en un camioncito, así toda apretada, esposada de brazos, de pies y así toda encorvada, encerrada en un cuadrito donde apenas cabe. Y pues imagínate, desde Tijuana a Mexicali, llegamos a Longo de pasada y de ahí a Mexicali. El camino fue un suplicio y yo me acuerdo que iba orando en el camino y hablando con Dios y yo decía, Dios, si esto es lo último que me toca vivir, es lo más feo, porque iba súper mareada, porque como no nos movemos dentro de prisión, el subirte a un auto es toda una travesía cuando has estado tanto tiempo presa. Y yo decía, si esto es lo último que me toca vivir, yo pensaba, tiene que ser lo último, ya no puedo pasar más cosas aquí adentro. Y yo me acuerdo que iba con los tobillos sangrando. ¿Qué pasaste ahí adentro? ¿Qué tantas cosas pasaste ahí adentro? Porque dijiste, ya no puedo pasar más cosas aquí adentro. El tiempo de no estar con mi familia fue lo que más sufrí, porque me tocó tiempo de pandemia. Entonces no los vi durante un año. El primer año, el más difícil, no los miré. Y el suicidio de mi compañera. De tu compañera de cuarto. Ajá. En mucho tiempo estar totalmente aislada, porque pues tú sabes que las medidas de seguridad para un
un oficial dentro de prisión, pues se tienen que tomar. Aunque la verdad es que los compañeros me recibieron muy bien desde el primer día y por eso fue que me dieron trabajo, la oportunidad de trabajar. Y la sentencia de 45 años, que fue un momento complejo. Esas cosas creo que fueron lo más complejo. Entonces, el traslado, yo lo sufrí mucho, físicamente y anímicamente. Porque a ese punto sí estaba ya un poco desgastada de esperar. Porque el sistema, las audiencias se postergan. Y yo tenía pues ya un año. Imagínate, después de recibir la sentencia, yo esperaba que a los 4 meses se diera la audiencia de apelación. Y duró un año. Entonces ya estaba desgastada de esperar, de decirle a mis amistades, a mi familia, ya casi, ya estaba mermando en mi persona. Y creo que había, pues, compartiendo palabra de aliento a los demás, de vez en cuando, pues no tenía quien me la diera a mí. Creo que a ese punto ya estaba. Mi abogado también, porque el juicio fue muy feo. En el juicio hubo mucha burla, mucha mofa, mucho señalamiento por buscar el apoyo de los medios para que mostraran lo que estaba pasando. ¿Y quién se estaba mofando? ¿Quién se estaba burlando? El juez. ¿El juez? Sí. Entonces, te digo, era el cúmulo de todo esto el que ya estaba a ese punto desgastada. Ok, entonces vas a Mexicali. Y ahí recibo la libertad. Ahí mismo, en la misma audiencia. Sí. Con el pensamiento de, bueno, tienes que ser consciente que a lo mejor no te vas hoy. A lo mejor hoy se dice que se te da la libertad, pero se ejecuta hasta mañana o hasta 2 o 3 días después, como suele pasar. Pero no fue así. Y yo me acuerdo que en la celda las chicas pues estaban viendo las noticias. Y pues vieron que iba a salir y ya se empezaron a acomodar mis cosas. Porque yo no tenía nada listo con este pensamiento. Porque no sé si te ha tocado que te cuenten que cuando van a audiencias y sienten que ya van a salir, regalan todo. Sí. Y después llegan y no tienen nada. nada. Entonces yo dejé las cosas como, ¿para quién van a ser? ¿Cómo le llaman el...? Ay, se me fue la palabra. Como tu testamento. Ajá, la herencia. La herencia. Y ya cada quien sabía lo que era para cada quien, pero no lo había acomodado porque estaba como de, no te ilusiones de más. Tal vez todavía no es tu momento, aun por más que lo quieras y por más que estés luchando por ello. Pero sí fue. Estuviste 3 años y medio en la penitenciaría de Tijuana. ¿Qué Dios te enseñó en esos 3 años y medio? O sea, ¿sí me explico? ¿Qué Dios te enseñó para recuperarlos? Porque la única manera de recuperar esos 3 años y medio es ver la mano de Dios y salir y quedarte tú con algo, ¿no? O sea, ¿con qué tú te quedaste esos 3 años y medio? Esa frase que dices de buscar, ver en todos lados la mano de Dios, te hace que seas mucho más agradecido. Y porque a veces tenemos tantas peticiones o tantos reproches de las cosas que nos faltan y nos olvidamos de agradecer. Pero cuando ves la mano de Dios o buscas la mano de Dios en todo lo que te pasa, en todo lo que tienes, en lo que ves, te das cuenta que tienes muchas más cosas que agradecer y que todo lo que pasa es para un bien mayor. Creo que esa es una de las cosas que más me llevo y que a veces, aunque parezca que no, Dios trabaja en silencio. Y que solo es mantenerte creyendo, sabiendo que lo que viene es por y para tu bien. Eso es algo que me quedó muy claro. Pues sí, despojada de todo y solamente pues era lo único que te quedaba, Dios. Sí. Ahora sales, Alina, obviamente, ¿regresaste o no regresaste? Sí. Sí regresaste. Y diste tu herencias personalmente a la gente. Sí. Sí. Ya habían acomodado, porque como ellas vieron en las noticias, yo nada más llegué, agarré mi Biblia, mis fotos y me salí. Me dieron la oportunidad de despedirme de cada una, porque como era muy cercana a las chicas, para ellas fue como, estaban muy felices. Sí, porque también estabas en el equipo de servidoras, Sí. y digo que obviamente me tocaba verte ahí siempre apoyando, ¿verdad? Sí. Los grupos. Y creo que continué esta labor, estando en prisión, no dejé mis labores de policía porque seguía asistiendo a los procesos que yo presenté. Fui tallerista, trabajé en la iglesia, inicié a estudiar la universidad, la licenciatura en administración. No lo pude concluir porque pues salí en libertad. ¿Saliste? Y aproveché, y ese es el mensaje que siempre que voy le comparto a las chicas, que aprovechen el tiempo que están ahí para crecer en todos los sentidos, espiritual, emocional,
y tomar las herramientas que te brinda el sistema. Claro, porque pues es más, muchas de ellas nunca hubieran tenido la oportunidad de construir espiritualmente, emocionalmente, académicamente. O sea, solamente es una oportunidad que Dios le está dando, que pueden construir. Sí. ¿No? Y herramientas para su economía al salir también. Y que yo cuando salí hablaba mucho de tu taller porque para mí fue un momento que me llenó de fortaleza. Identificar las heridas que venía arrastrando desde pequeña. Y de hecho se lo compartí a mi mamá. Identificar. Y también, ¿sabes? Algo que me llama muchísimo la atención es identificar que como seres humanos tenemos ciertas necesidades y que abrazarlas, reconocerlas es tan importante. Y no satanizarlas. Pues. Ajá. Sí, Dios nos hizo con la necesidad de ser amados. Y obviamente pues no vamos a satanizar eso, sino que vamos a abrazarlo, pero nos vamos a llenar del amor de Dios, ¿no? Y obviamente pues todas las demás necesidades que Dios nos hizo, ¿no? Alina, sales, pero mucho se habla de los servicios no pospenales. Y hay hasta todo un departamento de servicios pospenales por toda la necesidad que hay, todas las cosas que enfrentan las personas cuando salen, que la vida es diferente. Para empezar, no sales igual. Y cuando sales, pues tampoco la vida es igual. Totalmente. Entonces, saliste empoderada. Saliste empoderada, libre. Obviamente, pues yo te veía en las notas, te veía que te entrevistaban, todo eso, ¿no? Y obviamente, me imagino, eso te mantuvo muy ocupada. Pero, bueno, de alguna manera, ¿no? Sí. Y distraída. Y distraída verdaderamente de una verdadera, que se puede llamar una verdadera reinserción social. Pudiéramos decir y eso, personal. ¿no? Ajá, exacto. Y personal y espiritual y todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa todo el boom y queda ese hueco ahí de todo ese trabajo, pues que no hubo? ¿Sí me explico? Por estar, pues, enfocada muchas veces en Afanada. Afanada. Ajá. Justamente no pude tener este proceso que debía haber vivido personal, emocional, espiritual, cuando salí de prisión, lo viví 2 años después y fue caótico. ¿Cómo es ese proceso? Que imagino que no solamente vives tú, sino... Sí. No estaba preparada para recibir tanta atención cuando lo salí, definitivamente. Okay. Y estaba tan feliz de compartir lo que he vivido y de hacerle entender a las personas, compartirles cómo había sido mi proceso. ¿Te soltaste de Dios? Sí, me solté. Empecé a vivirlo de una manera muy superficial. ¿Empezó a ser más por ti que por Dios? Ajá. A veces, ¿no? Porque aunque siempre estaba en mi corazón, no estaba en el pensamiento. Ni en tu integral. vocabulario, Ajá. ni en tu... Sí. Entonces, 2 años después, yo les digo, me voy así en picada, dándome cuenta porque salí, no hubo apertura para regresar a la policía municipal, la administración que estaba. Me ofrece gobierno del estado irme al instituto municipal de movilidad, un súper trabajo que me encantó y encontré la manera de ayudar a las personas, pero donde no estaba desarrollando pues lo que mis habilidades, ¿no? Lo que yo veía, mis herramientas. Entonces me distraigo queriendo retomar la vida que ya tenía. Y al ser Afanada. un ambiente, y al ser un ambiente... No abrazando lo nuevo, ajá, abrazando el pasado. Sí, y al ser un ambiente muy similar a la policía, pues sí, yo siento como que otra vez estoy en mi vida pasada. Uh-huh. E intento estar a ese nivel de vida pasada sin hacer conciencia que mi economía no daba. Tenía muchas responsabilidades para abogado, me mantenía ayudando a las chicas. Ni tu mente, ni tu alma, ni tu espíritu, o sea, obviamente. Y después de esos 2 años, yo en este choque emocional, espiritual que tengo, yo decido dejar mi trabajo y yo me acuerdo que también lo debes conocer, una persona muy cercana a Dios y a la penitenciaría me dice, no te salgas, hay algo muy bueno para ti, pero tienes que aguantar esto. Y eso es algo que yo decía, sí, me ha pasado que tengo que aguantar para poder merecer lo que viene. Pero mis emociones, como yo no estaba al 100 totalmente... No, por eso es un pensamiento, no es de Dios, porque nunca vamos a merecer las cosas.
¿Sí me explico? Ujú. Nunca, pero sí hay una escritura que habla que dice resiste al diablo y irá de ti. O sea, sí hay resistencia, ¿verdad? Pero no tengo que sufrir para merecer esto. O sea, eso, no sé si me explico. Sí, pero Entonces, desde ahí ya tu mente ya sí. estaba desconectada de Dios. Sí. Y mi mente estaba más en lo emocional. Era, yo no puedo, estaba ansiosa. No puedo, ya no quiero estar aquí. Ese trabajo me está acabando y no era de trabajo. Era simplemente que yo no podía con las responsabilidades del trabajo porque no estaba emocionalmente estable. ¿Nunca te dio depresión a ti en la cárcel? No, me dio justamente después. Y es algo tan complejo porque estos crisis de depresión y ansiedad que tuve también fueron enfocados porque tuve problemas hormonales por tener un dispositivo para... se me fue el nombre. ¿Para no tener bebés? Ajá. Entonces, las hormonas que me deja y porque duraron muchísimo tiempo en quitármelo dentro de la penitenciaría, ya sabes, por este tema de que debes cuidarte, porque no debería reproducirse alguien que está en prisión, ¿no? Entonces, entre mi psicólogo me acuerdo que me dijo, bueno, atiéndete primero lo hormonal porque no sabemos si tu depresión, tu ansiedad es por esto o es por las emociones. Entonces, estaba en el hoyo hormonal y en el hoyo espiritual. Y en el emocional. Sí, entonces... Dejaste todo. Sí, te puedo decir que en ese tiempo tuve ideas de desvivisión. De quitarte la vida. Sí, y viviendo tan de cerca el suicidio de una compañera, te puedo decir que era como más sencillo pensar en eso. Y salir de ahí me costó tanto trabajo, más porque soy una persona que se aferra a hacer las cosas sola. Entonces, busqué nuevamente a Dios y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy intentando las cosas sola? Porque en ese tiempo... cuando lo más difícil tú decías, no, Dios. Ajá. Yo explico Dios. Y ahora que de alguna manera pudiéramos decir que era más sencillo. Y ese era mi reproche. Entonces era mi reproche de cómo si ya pasaste lo peor que la gente dice que a algún ser humano le puede pasar. Ante este momento te estás dejando caer. Entonces yo seguía yendo a mi iglesia de manera esporádica a la fecha. Y es el lugar donde yo me siento... Me vuelvo a encontrar. Porque es un servicio, esta iglesia a la que yo voy, es un servicio muy similar al que dan en prisión. Los pastores de Silo, que siempre se han mantenido ahí. Y mi pastora, cuando la visitaba, iba a dejarle cosas para las chicas. Me decía, te veo cansada. Y se me salían casi las lágrimas. Trataba de aguantarme. Pero decía, es que ella sabe que la estoy pasando muy mal. Y en ese entonces dije, bueno, tengo dos opciones. Cuando ya estaba en la nada, sin dinero, sin trabajo, sin herramientas de ningún tipo en ese momento, dije, bueno, me voy al albergue a recordar, a estar en soledad, sin dinero, sin teléfonos, sin personas. Sin trabajo. Porque aparte soy una persona que busca mucho cuando yo estoy como con tantas personas, de repente necesito como estar en soledad. Siempre crecí así. Entonces necesito como encontrarme. Y dije, bueno, me voy ahí. Y es una austeridad total, es un albergue. O me voy a otra ciudad a intentar de cero. Y me fui, dije, bueno, no quise preocupar a mis pastores ni a mi mamá, porque en estos ella todavía no sabía lo que yo estaba pasando. Y me fui a Mexicali, a un departamentito súper austero, y donde nada más había una cama, un baño afuera y un aire acondicionado. Y pues estaba ahí sola con mis pensamientos. Y lo que hacía era ir, trabajar, regresar a casa, comer lo que podía y concentrarme en restaurarme como lo había hecho dentro de prisión. Wow. Donde obviamente donde te habías reencontrado con Dios, donde no había nada más que Dios. Ajá, donde no había distracciones, porque estando aquí en Tijuana, pues siempre no falta, ven, vamos por un café. Y yo no quería desenfocarme, porque a veces esas cosas se distraen. Entonces, 3 meses y medio en Mexicali, aguantando el calor en las peores fechas. Y cuando decido regresar, regresé totalmente, me reencontré. Entonces empecé otra vez a buscar puertas, porque en un momento, estando todavía en Tijuana, yo me acuerdo que salía de casa diciendo, con un poco de suerte y hoy no regreso. O sea, imagínate el pensamiento. O he visto muchos TikToks acerca de esto, cuando le pides a Dios que ya, o sea, ya no aguantas más.
¿Por qué, Alina? ¿Por qué después de una gran victoria? ¿Por qué después de tener la libertad que muchas de tus compañeras no van a ver? Y las que lo van a ver, todas les faltan muchos años para ver la libertad que tú ya tienes. ¿Cómo? O sea, y que Dios te sacó con la frente en alto. ¿Sí me explico? Que Dios te respaldó, que Dios está contigo. O sea, ¿cómo una persona puede caer en un hoyo de la depresión, no en el hoyo de la cárcel? ¿Sí me explico? Sí. Porque mucha gente puede creer que el peor hoyo que puede haber es la cárcel, pero no, Así es. o sea, tú caíste en un hoyo más profundo y más oscuro después de la cárcel. Porque yo lo he dicho, estar en la cárcel no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener una vida sin propósito. Uh-huh. Y yo lo había perdido. Tantas cosas me desviaron de la misión que yo ya había entendido en prisión, que lo que yo pienso es que todo lo que uno vive le sirve a los demás para que no pasen por lo mismo. Y justamente ese es el enfoque que he tomado en contenido en general en TikTok. He logrado hacer comunidad. Primero cuando estaba entre Tijuana y Mexicali y me di cuenta que hay muchas personas que están solas y si te pones como a leer comentarios te das cuenta que hay personas que también están en ese hoyo. Y digo, o sea, si yo logré salir de ahí, sé que hay más personas que lo pueden hacer. Logré salir de prisión y logré salir de un hoyo emocional tan grande. Sí, o sea, un hoyo emocional más grande que prisión, o sea. Y al darme cuenta que hay personas que están viviendo lo mismo y que te comentaba y platicamos hace rato, yo anhelaba venir a compartir aquí, en ese espacio. Y no se dio. O sea, te puedo decir que llevo 2 años y medio esperándolo. Casi 3. ¿Y cómo es Dios? Y claro, Dios sabía que no era el momento, porque tal vez lo que iba a compartir iba a ser distinto. Y creo que ahorita es muchísimo y muchas personas se pueden ver identificadas. Y el mensaje más grande es ese, que Tenías que salir también del otro hoyo. sí. Porque los que no sepan, cuando le hablé a Lina por teléfono hace unos días, llevaba 2 días que se me venía a la mente, y se me venía a la mente, y se me venía a la mente. Y obviamente yo sé cómo Dios trabaja conmigo, ¿no? Él pone a las personas en mi corazón. Y le llamé después de 2 días, le digo, Lina, te llamo porque llevo 2 días que no dejo de pensar en ti. Le digo, me gustaría invitarte al podcast. Y obviamente platicando y todo, ¿no? Cómo había un hoyo después, todavía había un hoyo más profundo después de la cárcel. Totalmente. Y como, pues Dios sí sabe, yo no sabía, pero Dios sí sabía, ¿verdad? Dios sí sabía. Entonces, ahí vamos a poner las redes donde está haciendo comunidad de todas las cosas que están haciendo. Alina, el propósito de Dios en tu vida. El propósito, el motivo por el cual tú respiras. Compártenos. Yo creo que en definitiva es el mostrar que con fe todo es posible y de que la salud mental es más importante que cualquier cosa, que cualquier tema económico, que cualquier situación. Uh-huh. Y creo que priorizando esto puede salir de cualquier cosa. Uh-huh. Es una fórmula que yo creo que a mi mamá y a mí nos sacó adelante y que me sacó de prisión y que tiene un enfoque espiritual también, es el amor, la información y alzar la voz. Entonces, el amor por mi familia, en este caso, a mí me hizo luchar, esforzarme, buscar nuevamente a Dios, porque yo sabía que no podía hacer que mi madre sufriera más, definitivamente. Uh-huh. Y estando en prisión, yo era un referente para las personas que estaban afuera. Uh-huh. Y para mi familia. Que estabas viva, ¿no? Sí, que estaba viva. Y para las compañeras en prisión, su fe es tan grande que aun con una sentencia de 45 años, no se deja caer. Uh-huh. Entonces,
tal vez he olvidado mostrar eso, pero es que sé que cuando todo esto sucede es mostrar la mano de Dios en nuestras vidas. Ujú. Y no nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se acaban, pero las de Dios no. Sí, muchas veces, híjole, Dios nos saca de tantos hoyos, nos restaura, nos sana. Y luego como que se nos olvida que Dios lo hizo, ¿no? Que no lo hicimos nosotras. Y sabes que que lo hizo Dios. En prisión yo le decía en mis oraciones a Dios, cuando esté afuera me voy a distraer tanto y voy a pensar que esto fue por personas, por mí, pero recuérdame y no me sueltes de tu mano cada que tenga esos pensamientos. Al mes que estuve no es cierto, como a las 2 semanas que estuve, regresé a un servicio con mis pastores. Yo estuve con ellos en el albergue unos días, estuve en varios albergues por temas de seguridad. Yo me acuerdo que vi en ese pensamiento, claro, es que no, tal vez no fue Dios. Fueron todas las manos que pusieron en el caso. Fue tema legal, porque claro que yo tenía todo para salir. Y vino a mi mente ese pensamiento y dije, no, justamente para lo que te preparaste está pasando. Y el pensamiento inmediatamente me invadió no, acuérdate que tú oraste por esto en prisión. Sí, Dios envía a la gente, ¿verdad? Si no como el chiste ese, ¿no? Que estaba orando y que le mandaron la lancha, el helicóptero, y se murió. Y le dijo, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no fuiste por mí? Si te mandé la lancha, el helicóptero, el le cargó que no pasó por ti. Y me reí, estaba recibiendo el servicio y me reí. Dije, claro. Dios es bueno, Dios es bueno. Y algo que nos dejas, bueno, que me dejas también enseñanza, y yo sé que a todos los que nos escuchan también, es como la cárcel no es lo mejor, no es lo peor que te puede haber pasado, ¿no? Y tomando a una persona que estuvo en prisión 3 años y medio con una sentencia de 45 años, que hable de esa manera, que el peor hoyo que puede estar después de prisión es el hoyo de la depresión, el hoyo de la depresión. Un último consejo que los quieras dar a toda la audiencia, Alina. Palabras de aliento a las personas que estén en el hoyo de la depresión. Sí, a veces nos da vergüenza buscar apoyo, reconocer esa debilidad o vulnerabilidad o el pecado, porque me acuerdo que había oficiales, custodias que me decían, ay, no, yo no voy a la iglesia, qué vergüenza porque yo soy esto. Y no porque tu pecado sea visible y el de otras personas no quiere decir que es mayor o menor. Entonces, no detener, que no se detengan por estos pensamientos de buscar a Dios. Y Dios te recibe con todo el pecado. Así es. Y creo que vale totalmente el sentirse pleno. Y el estar bien para poder ayudar a los demás. Porque esa era mi idea cuando yo salí, ayudar, pero yo no estaba totalmente bien. Entonces no podía ayudar a los demás y yo no estaba totalmente bien. Y eso es algo que me tocó entender y vivir vivir para poder entenderlo. Y pues agradecerte por el espacio. Gracias a ti por venir y abrirnos tu corazón. De todas las cosas, y yo sé que todo este podcast va a ser de mucha bendición, como todo lo que estás haciendo va a seguir siendo de bendición, y Dios te va a seguir poniendo como luz en medio de la oscuridad. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias, amigos. Recuerden, todos hemos sido quebrados, pero solamente Dios puede hacer de nuestras piezas quebradas obras maestras. Si te gustó el episodio, dale like y comparte, y nos vemos a la próxima. Bye.